Arratsalde on guztioi, eskerrik asko, arratsalde guztitsu honetan honea, parrokiara hurbiltzeagatik, hitzaldi honetara. Gaurko mahai ingurua, memoria urbana, el comercio, el espacio y sus gentes, izenburua du, eta ilunki kultura elkartea antolatu du, bai. Gai zalantzari gabe izenburu mamitsua, sakona, eta horretarako hain zuzen ere, gonbidatu ditugu gurekin gaia sakontasunean lantzeko, alde batetik Iñaki Uriarte, arkitektoa, bestaldetik Antxon Lafont, es director general de la Cámara de Comercio de Industria de Bayona, tambor de oro de 1991, es presidente del Consejo Económico y Social de Euskadi y peatón. Eta Aitziber Inikoiz, responsable de la Oficina de Turismo de Iruña. Gracias por aceptar nuestra invitación y acudir conjunto con nosotros a debatir sobre este tema tan interesante y profundo. Muchas gracias. Este acto ha coincidido, y me di cuenta muy tarde si no lo hubiera mandado a la prensa, con el 18 de abril, si no se ve abajo, Día Internacional de los Monumentos y los Sitios, y precisamente de esas cosas vamos a hablar, de monumentos y de sitios, a veces más que de sitios, de lugares, ¿no? Este día está proclamado por un acuerdo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que se llama ICOMOS, por sus siglas en inglés, y con la aprobación de UNESCO. Y que el tema para este año, que solía en otras ocasiones hacer coincidir, era Heritage for Generations, el patrimonio para nuestras generaciones. Para nuestras generaciones, incluso, podríamos hablar, para las del futuro. Casi todos los relatos que tienen que ver con la ciudad, con la arquitectura o con el territorio, empiezo con esta, para mí, bellísima imagen de Ambrogio Lorenzetti, que está en el Palacio Comunale de Siena. Es un pintor del cual se conoce la muerte, no el nacimiento, y que dice gli effetti del buon governo in città e in campagna. Está pintado en esos años 1333, 1339, y describe una ciudad sin duda de la Toscana por la coloratura, las construcciones, los personajes. Uno va paseando a la izquierda, paseando o cabalgando sobre un animal, hay unas doncellas que están bailando, albañiles que por otro lado están haciendo su labor, otros constructores, hay un herrero, y a la vez por la puerta están yendo hacia la campaña otros personajes, probablemente señores feudales o como se denominen allí, que van a sus territorios, e inversamente están entrando agricultores, ganaderos. Este cuadro, este mural, mejor dicho, de enormes dimensiones, ya se ve por la forma paisada, está representando en este momento el equilibrio entre la ciudad, que es autónoma, se defiende en sí misma, y que a su vez se contribuye de la agricultura en ese intercambio entre ciudad y territorio. Hay otro mural que está enfrente que dice lo contrario, efectos del cativo gobierno, y habla de la avaricia, de la codicia, en fin, lo que vemos a diario entre quienes nos controlan. Es por tanto una introducción a este territorio. Bien, el Ayuntamiento de Vergara, aquí no se verá, hay arriba, hacia la mitad, hay un lema que hace mucho tiempo también me gustó, lo fotografío y lo difundo, que dice, o que mucho lo de allá, o que poco lo de acá. Eso cuántas veces nos ocurre en la vida cotidiana, nos ocurre o lo padecemos más que otro. Bien, y todavía que hablábamos un poco en términos de centros históricos, de corazón de ciudades, se me ha ocurrido coger dos imágenes, podría haber muchas, entre Iruña, porque es una ciudad que también estuve ya varias veces, en la que hay de todo, la reunión de tres burgos, de tres identidades que conforman una ciudad, un recinto amurallado, una plaza de gran representatividad, un río que queda no presente en la ciudad y una gran disposición de espacios verdes. Y luego con un centro histórico muy interesante. Más que centro histórico, esos burgos. Pero también podríamos haber cogido Tolosa, con esa disposición tradicional del urbanismo, de las calles Goenkale, Artecale, o denominaciones parecidas, y Beecocale. Tolosa también secundada por el río y con una disposición alargada y dos plazas, la nueva y la vieja. En algunas ocasiones
estas cartografías que son de 1857 de Coello y Madoz, os suelen venir acompañadas de más descripciones. Hay algunas que indican las fuentes, que es un tema que estoy ahora también tratando. En otras habla del juego de pelota, o sea, que es muy sintomático. Y en Vergara incluso habla de fábrica de hilados o de tejidos, no recuerdo. Son descripciones muy elementales, lo cual quiere decir la importancia que tenían entre, en este caso solo hay 8, en otros casos 10 o 12 elementos en referencias a otras presencias. Y aquí entramos en esto, en este decálogo de referencias que decíamos, y cuando hablaba con Juancho para preparar esto, del significado de lo insignificante. Esta pequeña plaza que está en Zorrozaurre, aquí delante estaría la ría, es de muy pequeñas dimensiones. Tiene una fuente de piedra, es una noche más o menos veraniega y ahí se reúnen las personas. Es el único espacio un poco fuera del paso del camino de sirga o carretera que pasa por delante, que tiene una cierta privacidad, Antes había afortunadamente una cabina de teléfonos que la quitaron. Hubo un cura en Navarra que la quitó a hachazos, tuvo un juicio, pero bueno, esto fue más suave. Se quitó y la plaza recobró esta intimidad. Pero no solo recobró, la intimidad ya la tenía, sino que incluso en un proceso de restauración, si vemos en el fondo de la imagen, esa casa está en malas condiciones, ha sido reinterpretada, no reconstruida ni rehabilitada, reinterpretada a una escala adecuada, y aquí vemos la configuración, ¿no?, de estos sitios íntimos que pertenecen a la memoria de las personas. Y también podríamos decir lo mismo, he cogido entre muchísimos al azar este de Motrico, que me produce un cierto dolor cada vez que voy por allí, porque esto es una escenografía muy propia de ciudades italianas, con esa fuente tan potente en proporción incluso exagerada para el rincón, y desgraciadamente siempre con los coches. El coche será el martirio de todos los espacios. A veces haría falta una oficina, un foreign office, para escribir continuamente a los ayuntamientos recomendando lo que ellos no ven, que desgraciadamente, que es eliminar estos 3 plazas de aparcamiento y recobrar la calidad de este espacio, que para mí son espacios supremos. Lo mismo podríamos decir de este que ya ha perdido, este rincón íntimo, de este frontón, del 4 de noviembre de 2016, venía a dar una charla a petición de Ichilla Rozas y de Dario Malventi, el intento de salvar la plaza. Hubo un simulacro democrático que consistía en que las personas votaban y salió derribar. Pero a mí me gustaría haberles preguntado a los que votaban por el derribo qué razones les impulsaban, si es que no decían órdenes, digamos, ideológicas, qué razones les impulsaban al derribo, y si habían oído algún argumento a favor del no derribo para tener una posición, porque entonces verdaderamente es un simulacro el hacer una votación si no ha habido previamente un contraste. El Ribera Bizirik es un lema que utilicé. Esta imagen podría venir a continuación de la otra, que refiere a esas ganas de vivir en la ribera, probablemente Ribera de Deusto, que a veces se habla de Zorrozaurre, ¿no? Esa pintada en estos pero que está expresando un deseo vecinal. Y luego esta imagen que me gustó mucho una vez en Echalar, que vi esta mujer que está en este baserri, el derecho al lugar, el derecho a permanecer allí donde una persona ha hecho toda su vida. En este caso no hay ningún peligro ni amenaza de que el baserri se vaya a derribar, ¿no? Pero el derecho a la mirada, esa mirada estuvo durante mucho rato. Enfrente hay una taberna vasca que se llama Comiendo, y estuvo mucho rato, era un día bueno, y la persona esta pues se complacía de ver los que pasábamos por allí, coches, motos, etcétera, ¿no? O sea, este derecho que ha hecho suyo el paisaje que le circunda, es un paisaje propio, sus ojos están plenos de emociones, de transformaciones que ha vivido a lo largo de la vida, ¿no? Y por tanto, es un derecho humano que posee esta persona y otras que están así. El derecho al espacio se empieza a ver restringido, antes era el coche, y sigue siendo el coche en muchas ocasiones, pero ya empieza a ser el automóvil. Esto es de hace 2 domingos, el día de la inauguración de la escultura de Kotorika Jauregui.
las personas están constreñidas a pasar por con un río tan potente y con una fachada en el frente también de Teherán interesante, más que una fachada, una secuencia arquitectónica, o por este pasillo estrecho, o no he puesto más imágenes, o una pareja que venía por aquí medio de costado porque no cabían los dos a la vez, ¿no? Entre los bares. O sea, aquí es esto, rebatir contra todo este tendido de sillas y mesas y todo, será imposible por la fuerza que tiene la hostelería, pero desde luego que esto es una mutilación del tránsito es evidente. Y lo mismo pasa por aquí, o sea, ese derecho a pasar por el borde, que es un derecho natural, incluso en el Estado español lo contempla la ley de costas, el camino de Sirga o otras relaciones, el poder aquí hay que pasar por un desfile de personas que están en actos celebrativos con el vaso en la mano, lo digo así de cruel, porque es así. Y esto lo debo presentar pues como un pequeño éxito, en este caso personal, pero que también que ha sido mostrado. Año 2016, esto es un antiguo mercado de la Ribera, aquí hay un bar que ostenta la licencia, una empresa muy poderosa, la que organiza el festival, es BBK Live Festival, entonces tiene derechos para todo. Y empezó en el año 2016 con aquel cordón. Ya entonces observé que incumplía los 6 metros que marca la ley de costas del cantil, del borde, hasta el interior, aunque fuera por una construcción elemental. Luego empezó a construirse este chiringuito. Bueno, digamos, el coraje cívico me iba creciendo, digo, esto hay que empezar a meter mano, ¿no? En 16, octubre, esto es verano, esto es octubre, me parece el 16, y luego ya lo inaugura, ya con todo. Esto no es una terraza, y esto es una cosa que estoy inculcando allí donde tengo la oportunidad. Esto es un bar autónomo. Primero tiene cerramientos, está anclado al suelo, otros tienen cimientos, tiene cubrición, tiene puertas, electricidad autónoma, agua y gas para la cafetera y para todo y para el hielo. Por lo tanto, esto es una sucursal de un bar. Entonces empecé a medir y con esto me fui otra vez a costas, a ver qué pasaba. De 3,42 a 6 hay diferencia. Y al final se ha conseguido que se derribe. Y se han tenido que llevar con todos los trastos, irán con los trastos a otro lado. Pero por lo menos ha sido una pequeña batalla y a partir de ahí, ojalá que otros y en muchos lugares emprendan una cruzada parecida. Aquí, no sé si se ve, hay paella, Donostia para ellas y para ellos. O sea, estamos ya haciendo ya de los lugares tradicionales es una caricatura, un souvenir. O sea, no creo que haga falta mucha literatura. Esto va un poco en torno a la gentrificación, a todo, que yo me encuentro que es un malestar colectivo, lo que está pasando ya en todas las escalas, y empezando por las ciudades de mayor tamaño, o de más recursos, o de más atractivo, y se va expandiendo a municipios de menor entidad. Bien, es una falsedad, es una feliz falsedad todo esto de la gentrificación. Algunos se creen que con esto ha llegado el éxito y el futuro. Y en esto pues vemos cuando, esto es en Iruña, en la calle de la Estafeta, cuando el souvenir se convierte en la fachada. O sea, aquí ya no hay fachada, no hay hueco, no hay nada, es todo esto. No sé, supongo que le llevará horas a recoger toda esta mercancía, ¿no? Pero es decir, eso es una muestra de esto, y que tiene varias expresiones. Está también, esto podríamos interpretarlo como un efecto de integración. Hay un chino que ahora se disfraza de rojo y ya es más iruñetarra, ¿no? O sea, ya se ha puesto. Pero es decir, estas son unas consecuencias pues, de esta explotación masiva, y aquí se puede comprar de todo, o sea, en otra calle paralela, ¿no? O sea, cómo el mundo este de la mercancía y la venta llega a crear su propio paisaje. Bien, esto está tomado de Woody aquí en la parte vieja, el descanso, el derecho al descanso, que esto es una reivindicación social, colectiva, cada vez más arraigada. Y casualmente, esta mañana, por otros motivos, he cogido el folleto este que tengo en la mano y que lo he escaneado rápidamente para ponerlo. Jornada del silencio. Hoy había una jornada del silencio en la Lóndiga, a los que algunos llaman Azcuna Centro A. El silencio entendido más como yoga, por lo que he visto.
Pero el silencio es una cualidad del paisaje que hay que reivindicar. El lunes en un debate que participé sobre Urdaibai y Gaztelugatxe, recordé una imagen que la debo tener en diapositivas, no en digital, que vi hace muchos años en Capri, que ponía il silenzio è una qualità. El silencio es una cualidad del paisaje y esto es imprescindible entenderlo. Hay que acudir a lo mismo que se acude pues, a un templo religioso o un museo con silencio, también el paisaje. Y se debe inculcar, no es un lugar de jolgorio ni de otras cosas. Por lo tanto, el silencio, aunque aquí tenga otro carácter, me parece que es importante, ¿no? Esta jornada que se hacía hoy, os he hecho. Algunos ejemplos de locales comerciales que encajan un poco con el propósito inicial del pequeño comercio que hablábamos con Juancho cuando se inició este trato. En Vergara, pastelería conocida, la Gañaga, de los famosos rellenos, el primer día, pues claro, al salir vi esto, pero no llevaba máquina de foto y volví la semana siguiente para sacar este cartel tan reivindicativo. Esta es una pastelería centenaria, tiene un cartel de la Cámara de Comercio de no sé qué año que galardona los establecimientos históricos, ¿no? Pero esta alusión, hay que vivir, hay que comprar y que todos ganamos en el comercio local, me parece que es un lema muy interesante y que se podría repetir. Y similares expresiones se ven en otros lugares. Esta tienda de Gasteiz, está un poco torcida, decía, somos, no sé si bien, sí, bueno, es una tienda de Gasteiz de ropa y que se explica con este cartel tan interesante. El alma de nuestra ciudad, el pequeño comercio, redundan en lo mismo, dicho con diferentes maneras o otras expresiones. Y también, hace poco, sin comercio local, evidentemente no hay barrio en Baracaldo, ¿no? Esto era por el grupo municipal Irabasí, que había hecho una campaña. Pues estos son los gritos pausados que da el comercio, estas llamadas que hace hacia la sociedad, para reclamar no solamente su presencia, sino su compra y su diálogo continuo. Bien, esto está tomado casualmente el 1 de octubre en Barcelona, el día del referéndum, el Café de la Ópera, un café enfrente del Liceo, en las Ramblas, un café importante, histórico, y donde ya hace muchos años en estos edificios se ve aquí, en el suelo, para no afectar la fachada, hay una placa de enormes dimensiones, bueno, unas 50 por 50, que dice Café de la Ópera, siglo XIX y el año 1993. Y se dedica a todos los establecimientos que se pusieron hace años, que habían cumplido ya al menos 50 años, y especialmente a los que se mantenían en su actividad, porque otros se habían transformado. Había sombrererías, jugueterías. Precisamente ayer me llegó un correo de una asociación SOS Monuments, donde habla de la pérdida de jugueterías, sombrererías, colmados, librerías, marroquinerías, pasamanerías en la ciudad, ¿no? La conciliación entre el pasado y el futuro, y hacen una llamada al ayuntamiento para que piense esta situación. También tenemos aquí en Donostia, en la calle Íñigo, este entrañable bar que me he enterado, bueno, es de los pocos bares que entro en esta época, porque hasta que no pase la turba no vuelvo. Este se jubila en septiembre, octubre, y me dijo una cosa, no es que tenga amistad, pero un poco de confianza sí, ¿no? Le pregunté si podía hacer la fotografía de la barra, los mostradores altos, una serie de circunstancias, digamos, como un establecimiento histórico. Y me dijo que los turistas pasan por allí, asoman la cabeza y como no ven en los pinchos merengue, no sé cómo decía, o soufflé, se marchan, ¿no? Pero para comer una sansuela hace falta más soufflé, o sea, ya están bien buenas. Es decir, este tipo de establecimientos que son los portadores del alma de la ciudad en todos los aspectos. De Bayona, del otro día, en la Rue de España, muchos ejemplos había, muchísimos. Este es el 54, pero pongo hincapié en este revestimiento de madera, que de alguna manera, si fuera vulgar, diríamos, fuera el revestimiento y que quede el marco arquitectónico, que a veces tiene una cierta digamos, decoración, volutas o una cosa, o columnas, pero son digamos, arquitecturas muy sencillas
Y en cambio, este revestimiento es de categoría superior. A veces no lo más antiguo es de orden preferente. Y se repite esto en muchísimas, había 20 o 30 fotografías, pero la cogí, y atención a la placa esa que viene ahí, esa placa que está en media. Además, envuelve el portal, o sea, es todo una escena. Atención a esa placa en la que dice, pues si no se ve, en 1900 vendía tisús, luego fue mercería, reparación de calzado, remaquillaje, prêt-à-porter, cantalines, no sé, o sea, que ha tenido 3, 4, 8 actividades este comercio. Está explicando la pequeña biografía comercial del lugar. Otro, que era una farmacia, había permanecido siempre como farmacia, pero con diferentes dueños, o sea, un modo. Bien, hace muchos años tenía este libro de comercios donostiarras. Sería curioso mirar página por página y contrastarlo a ver qué queda hoy en día. No sé cuántos años, pero igual 20 años sí tiene este libro, o más quizá. O sea, ¿cuánto queda de todo este repertorio de comercio? Que en buena hora por lo menos se hizo este libro, porque nos da un testimonio de una calidad comercial, que para eso son los comercios, también nutren, pero también reflejan una calidad comercial de una ciudad. Habría una forma de medir la cultura de una ciudad, es un parámetro que lo digo sobre la marcha. Por ejemplo, cuántas librerías tiene, cuántas tiendas de pianos o de instrumentos musicales, eso da un índice, ¿no? Porque estamos acostumbrados al índice de las tabernas. O esta también, que está ya por 75 años y que resulta, y que hemos conocido muchos ahí pues comprando alpargatas en su tiempo, y que resulta hoy memorable, que todavía resista, quizá porque es pequeña, ¿no? Pero que estas cosas, y que aparte de las ayudas oficiales estaría la ayuda personal y colectiva que podemos hacer cada uno de nosotros comprando ahí, y no en otro sitio, cuando prácticamente lo que aquí tiene pues resulta de interés o de validez. Bien. La sombrerería esta o Ponsol, pues ya como la otra Leclerc, son ya conocidas en esta esquina, y aquí valoro en esta imagen el mantenimiento del repertorio de cierre de las contraventanas. No ha hecho ningún disparate, al contrario, ha mantenido los escaparates, la ausencia de rótulos. O sea, es un tema que a mí me sorprendió, que con la capitalidad cultural no se hiciera una campaña años antes de paisaje urbano. Es demoledor. Ahora he visto que falta. Si uno coge la calle donde está Bartol y otros barrios, todos los rótulos que se van superponiendo, es una imagen terrible, nefasta. Esto ya casi todas las capitales lo han hecho, o porque ha habido una campaña o por iniciativa propia, ¿no? Pues a mí me parece admirable esto. Están en los cristales con un rótulo puesto el nombre y su circunstancia. Y también hay una forma de transmisión de este legado, de este patrimonio comercial a través del papel, del envoltorio. En este caso, he procurado mezclar un poco de todo el país. A mí me gustan siempre la visión de conjunto, ¿no? De una pastelería Larrea en Orduña, donde esta fachada afortunadamente se mantiene y tiene la báscula y todo, ¿no? O sea, hasta este detalle mínimo del papel, es una transmisión, ¿no? Si tú recibes unos pasteles, esto pues te da curiosidad, pues el día que vaya por Orduña iré ahí a mirar como mínimo. Es un poco el concepto de kilómetro cero, ¿no? Aquí dedicado al Almaserri, pero que se podía aplicar a casi todo lo que estamos viendo hasta ahora, en la compra, etcétera. Bien, en Hernani habla de respetar, tal como indicáis, aunque sea viejo el casco, pero sucio no. Es un municipio que otro día ya le daremos un repaso porque le hace buena falta. Hay cosas interesantes, pero hay un cierto descuido. Pero bueno, es una llamada también de atención a valorar el centro histórico con todas sus consecuencias. Esto es un ejemplo, para criticarlo, me falta hacerlo públicamente, de esta tienda Springfield. En 12 idiomas anuncian esto, menos en euskera. Esta tienda en Cataluña ya la hubieran quemado, de una forma, no sé si física o simbólicamente, hubiera habido protestas. Me extraña que nadie se haya fijado, la concejala de, esto está en Bilbo, supongo que en otras también, la concejala de Cultura, que pasará por allá, está en la Gran Vía, o sea,
yo que no soy euskaldun, no, tampoco soy euskófilo, esto me hiere y me provoca y lo veo, pero lo que me sorprende es que no se vean estas cosas, ¿no? Pero el tema es más grave cuando todavía vamos al machoqui. El machoqui, una niña grande, esto, menú del día en inglés y en español, para que nadie se sienta ofendido, ¿no? O sea, esto es en el machoqui de las mujeres, ¿no? Esto formaría parte del paisaje lingüístico, que es un tema que también voy reivindicando hace años, y que el paisaje lingüístico no solo afecta a los establecimientos, sino a los vehículos, camiones, etcétera, que es una cosa que está avanzando a una marcha desgraciadamente muy lenta. Bien, ejemplos también en Iruña. Los cambios de denominación pueden tener muchas justificaciones, pero es conveniente aludir a la antigua calle. ¿Por qué motivo? Defendería, no sé qué es ahí, no sé qué son defenderías. Tejedores. Los tejedores, sí. Ya, pues bueno, pero hay, y supongo que sería un arquitecto importante o influyente, no, todavía no he tenido tiempo de ver, porque esto es también del domingo, la biografía, que sustituye el nombre al antiguo. Y también es una buena práctica poner quién es, si es un músico, un político o algo, porque con el tiempo habrá muchas personas. Esto se viene haciendo en todas las ciudades del mundo. Giuseppe Verdi, musicista, pone en Milán. Giuseppe Verdi, en Barcelona, músico. O sea, pero siempre poniendo con el paréntesis de nacimiento y de función. Es una buena costumbre. Y aquí hay un pequeño error en Arrasate, que superponer la placa en euskera sobre la denominación que estaba en español. O sea, no costaba nada bajar esta placa abajo y dejar esas dos formas, que además indica una evolución. O sea, el municipio ha cambiado de criterio y lo pone, pero el otro tenía incluso un cierto valor ornamental, incluso como valor gráfico, material y de diseño superior a este más moderno. Esto es otra de las aberraciones que produce. Por ahí casi siempre ya pasó de espalda. O sea, ¿cómo se pudo tolerar? Esto sería el paisaje elito urbano en un lugar de un campo visual terrible por distancia y por todo. Esto fue antes del año de la capitalidad. No recuerdo, no vi el proceso. O sea, esta cúpula, este elemento simbólico, que además la balaustrada es el remate para que a través de los barrotes se vea el cielo. O sea, que hay una profanación arquitectónica. Que ha hecho esto es realmente un ignorante. Si lo ha hecho por dinero, un mercenario. Pero lo que no se podía ver con sentido jamás. Y si había que hacer un levante, se hace a 4 metros del borde, y de forma que solo se vea a 1 kilómetro. Pero todos estos volúmenes, esto ya sobra hoy en día. Ya se podía quitar la esfera esa que parece turca o todo lo que hay, porque ya no tiene sentido esa majestuosidad, el valor de la esquina. En los pequeños detalles que pueden perseverar, que tienen incluso connotaciones, digamos, didácticas, una criatura, esto es Azpeitia, la plaza, una criatura pues que vaya con sus aires en un momento dado, pues se creerá que esto es para otra cosa, igual para agarrarse, ¿no? Pues el mercado, todo, y el haber conservado todas en la plaza, esto es más fácil porque no es materia especulativa, simplemente es tener un poquito de cuidado, ¿no? Y si falta alguna, reponerla. Pero que son pequeños detalles que te denotan y te alegran un poco la vista cuando vas por los sitios. Esto es Arroazu también el sábado pasado, en esta fuente, está medio estropeada. Desgraciadamente, la fuente, pero no sabrán, porque por lo que sea, no es obligatorio tampoco saberlo, pero esta fuente está hecha por Talleres Soushol, Barcelona, es una fuente de hacia 1895, por lo tanto están teniendo una pieza histórica de mucha singularidad. Enfrente estaba cogiendo agua un señor que tenía una casa rural, y yo esperé y se marchó, y cuando vi que iba a la casa rural, que está enfrente, nada, a 10 metros, allí, le dije, oiga, usted que tendrá aquí muchos huéspedes catalanes, diga que tienes la fuente, y se quedaron un día más para ver la fuente, ¿no? O sea, es por tener conocimiento de estos pequeños elementos que son importantes, como las fuentes guadas que están en Donostia, en el Paso de Francia, ¿no? Que marcan todo esto. Bien, concurso de escaparates, bueno, me parece muy bien, pero ojo, el color es un documento que pertenece al edificio.
a mí esta frivolización del color, y el año pasado se dio una conferencia muy seria sobre este tema en el Colegio de Arquitectos, que traje a un especialista que ha hecho la Carta del Color de Barcelona. El color no es un elemento para frivolizar, indica a veces una época y todo, y del color se pueden llegar a aspectos como este, el barrio de Irala, donde cada casa se ha pintado de un color, o sea, no hay una relación, y para saber el color auténtico no hay más que sondear con un pequeño taladro 5 centímetros de diámetro, y se ve el color, no hace falta protagonismo, el color que tuvo el edificio, que es lo más honesto de una restauración, volver al principio. Estos pequeños, Lizarra, en esta calle, la Rúa, ahí aparece el edificio, y esto que está ya decadente, pero es un testimonio, hasta incluso la gramática que utiliza, ¿no? Licores, refrescos y vinos, palabras, refrescos que ya utilizamos poco, ¿no? Ese mantenimiento de, ahora no sé qué actividad habrá, pero es decir, el que esto permanezca, forma parte de ese paisaje, de ese costumbrismo que pudo haber en Lizarra, en un casco, o también en Hernani, el jabón lagarto, pero visto en un mosaico o en una composición con elementos de azulejo. El jabón lagarto, pues ya con un uso más restrictivo hoy en día, pero que no deja de ser una aportación en un edificio interesante, y además está explicando la empresa, que es el nombre comercial, la empresa y el lugar, pues siempre da unas cuantas pistas. Bien, esto es Elorrio. No comparto el criterio de Elorrio de rotular, porque no se ve, todas las tiendas con estos cajones que imitan, como un pseudo-medievalismo. O sea, no hace falta todo eso. Hemos visto antes que sin rótulo, y aquí lo vemos, esto, ¿no? Y más Garbiño, o sea, no hace falta todo. El centro histórico se entiende sin todos estos aparatos que lo único que hacen es cargar la fachada de elementos. Y volvemos a habría que recomendar formas de meter ese rótulo dentro del marco arquitectónico, pero sin alterar toda esa composición tan interesante. Ya no hablo de los cables porque es otro discurso, ¿no? Pero quiero decir, este ornamento arquitectónico que tiene el edificio en la planta baja es de gran calidad, por lo tanto hay que valorarlo en lo que sea. Tenemos un caso positivo aquí en Vergara. En esta tienda, en esta calle, está un poco más Ormazábal Hotela también, y además explica que es un edificio histórico, y supongo que en el ámbito de protección del edificio entra todo, hasta el rótulo, que es una farmacia que ha ido evolucionando con el paso de los años. Está la entrada portal y allí está entrada la farmacia, ¿no? Pero digamos, esta rotulación comercial que es de gran valor. Bien, otra vez otro mensaje para Iruña. Si esto ya está aborrecido ya universalmente, también mando un mensaje. Este poste delante de una fuente de pared sobra. Este día estaba repleto de carteles reivindicativos, pero es que es más importante la fuente que lo que aquí indica. Hay maneras de llevar este poste. De esto está lleno todo el mundo, o sea, podríamos hacer dentro. Este otro del mismo, el monumento y su entorno. El kiosco de 1903, uno de los kioscos notables del país en Galdacao, una fuente de 16 al lado del ayuntamiento, ese rótulo para explicar el cinturón verde que tiene Galdacao. Hay muchos sitios para ponerlo, pero no delante del kiosco. Está desordenando el espacio. Hay un rango de valores que están en el kiosco y la fuente a respetar. Este es de mucho dolor. Estas primeras imágenes igual tienen ya 35 años. San Salvador, Guetaria, la iglesia. Y aquí quería decir en su momento, Iglesia San Salvador, este templo fue declarado monumento histórico artístico y es el primer templo declarado en Guipúzcoa en el año 1895. Está triturada todo el panel, y aquí, por aquí han pasado cantidad de personas y cargos políticos, y nadie ha podido ver lo que está ocurriendo. El primer elemento catalogado en Guipúzcoa es un poco serio.
Y luego está la memoria en pequeños detalles que están repletos en todas las ciudades, en placas, aludiendo al nacimiento, a donde vivió, etc. En Francia, por todos los sitios que pasó Napoleón, está lleno de, habrá miles de placas. Aquí moró Napoleón, aquí durmió, aquí se cambió de caballo, o sea, todo lo que hizo Napoleón desde que salió de la Costa Azul hasta los Alpes, todo está documentado. Como homenaje a Esteban Muruetagoyena, en Oyarzun, que era médico, que murió por torturas en el servicio en los Aquidechas, donde él trabajaba. O también, esta escultura que hizo Oteiza en memoria de Xavier Echevarrieta, aquí en Bentaundi, repleta de instrumentos del tráfico, o sea, qué poca decencia a una escultura de Oteiza. Incluso podríamos prescindir hasta de a quién se dedica y todo, ¿no? Que a algunos le provocaría dudas o lo que sea, pero un poco de dignidad. Esto lleva ya hace muchísimos años. O sea, bueno, la escultura probablemente no solo el que sabe que está la mira, pero todo lo demás pasa desapercibido. Bien, y todo esto, pues hacerlo en público tiene sus consecuencias, ¿no? Y por eso me baso en este personaje, Girolamo Savonarola, que está dedicado, el monumento está en Ferrara, esta foto lo que dice, esto es de cuando le queman, ya se ve por la cara que tenía un cierto carácter, por la fisonomía de este personaje, y que dice, i tempi corrotti e servili dei vizi e dei tirani flagellatori. Es decir, a los corruptos y a los serviles y tiranos es un flagelador. De esto falta mucho Savonarola hoy en día porque hay materia para flagelar. Ya está, es que esto. Hasieran aipatu bezala, Gaitziber, Iruñako turismo bulegoko arduraduna da, eta esperientzia horretik hitz egin du. Buenas tardes y en primer lugar pues agradecer la invitación de que podamos acercarnos desde Iruña aquí, pues acercarnos un poquito más a lo que sería nuestra ciudad. Bueno, yo voy a cambiar por completo de tema de lo que estaba comentando Iñaki, alguna de las imágenes desde luego que nos vendría un poquito bien. Yo quería hablaros lo que sería nuestra ciudad desde el punto de vista turístico y de, bueno, pues esos conceptos que tenemos hoy de turismo sostenible, gentrificación, que ha ido saliendo un poco por aquí, cómo va afectando eso pues al comercio, a la generación pues de pequeños comercios, la desaparición de esos pequeños comercios y un poco también desde la experiencia personal. Yo llevo 12 años trabajando en la oficina de turismo allá y bueno, he visto pasar un poco de todo, así que bueno, me voy a obviar San Fermines porque eso es como un año aparte, no tiene nada que ver con lo que tenemos el resto del tiempo, pero bueno, sí que me gustaría hablaros de cómo es nuestra situación. Creo que estamos completamente alejados a lo que estáis sufriendo aquí en Donosti, desconozco mucho los datos, pero al menos lo que me viene así es como que aquí hay un exceso de turismo. No es el caso de Iruña, no es el caso de Pamplona. Nosotros no estamos gentrificados en principio, pero sí que desde el ayuntamiento se está intentando tomar cartas en el asunto antes de que nos llegue la marabunta. En algunos casos se nos ha ido de las manos el tema, especialmente con el tema del pequeño comercio, porque sí que es verdad que ha habido calles en las que se han comercializado mucho este tipo de imágenes que nos ha enseñado Iñaki, esos chinos vestidos de San Fermín, que bueno, patinan un poco. Con el tema del Camino de Santiago, los bares se han concentrado especialmente en ciertas calles y otras calles del casco viejo se han dejado morir. Entonces, bueno, pues haciendo una serie de ejes, el ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto, pues sobre todo para volver a potenciar el pequeño comercio, volver también a que nuestros ciudadanos sean un poco prescriptores de la propia ciudad y se han dado una serie de planes al respecto. Se han hecho unos planes estratégicos tanto de comercio como de turismo y ahora pues el tan polémico plan de amabilización del casco viejo de Iruña, que no sé si os habrán llegado ecos, pero bueno, que si estaba desertizando el casco viejo, que si no estaba desertizando el casco viejo. Yo desde mi punto de vista, desde mi opinión personal, creo que ha venido bien, al menos al casco viejo. No sé ya lo que opinarán los de los barrios de alrededor, porque es verdad que al final acercar al ciudadano, acercar al turista, si está todo lleno de coches, pues es un poco engorroso y circular por allá, pues también. Entonces, bueno, pues son uno de esos
planes de actuación que tiene el ayuntamiento y que se están desarrollando y que bueno, van a llevar a cabo con diferentes actuaciones. Yo quería insistir en que en el caso de Iruña se está polarizando muchísimo el tema del comercio y el tema del turismo, y sobre todo se ha polarizado como creando diferentes subbarrios, ¿no? Dentro de lo que serían los antiguos burgos medievales. De hecho, todo el tema de la hostelería se ha concentrado con la Plaza del Castillo como eje principal y todo gira en torno a la Estafeta y San Nicolás, y saliendo de allá, pues bueno, pues quedan 4 cosas que aquello se empieza a convertir como las Ramblas de Barcelona el día del Juevincho, y es bastante complicado andar, y aquello parece Euro Disney, la verdad. Y por otra parte se han ido concentrando otros ejes comerciales en los que sí que se intenta recuperar ese pequeño comercio, esos pequeños artesanos, esos kilómetros cero, ¿no? Se empieza pues otra vez a intentar poner en valor. Nosotros también contamos con comercio, pues bueno, de toda la vida. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la calle Zapatería Donézar, no sé si lo conocéis, que es una cerería de toda la vida. Tenemos pastas Beatriz, tenemos pastas La Llana, siempre un poco ligado a la gastronomía. Son pequeños comercios que están teniendo un auge turístico bastante importante, pero que se están encontrando también con el problema del relevo generacional, que eso es otra cosa también a comentar. Y se están encontrando también pues eso, pues con esos desiertos de calles en los que se encuentran. En el caso de Donézar está en Zapatería y se ha quedado pues como una zona de nadie. Yo estoy hablando de calles que no sé si conocéis o no conocéis, bueno, entiendo que habéis andado todos por Pamplona, pero bueno, no he traído ni mapa, ni he traído nada, ya que sé, si alguien luego tiene alguna duda, pues desde luego que podéis preguntar lo que queráis. Entonces, bueno, lo que se está buscando en ese sentido es mover un poco esos flujos de turismo, sacarlos también incluso del casco viejo y hacer que fluyan también por la zona de los ensanches, porque al final, ¿qué está pasando con el ensanche de Pamplona? Que todo se está concentrando en la Estafeta, todo se está concentrando en San Nicolás. ¿Qué hacemos de aquí? Pues centros comerciales. ¿Y qué ha pasado? Pues que lo que era la avenida Carlos III, que era el eje articulador del ensanche de Pamplona, se ha convertido en la avenida Amancio Ortega, porque desde la Plaza del Castillo hasta lo que es la Plaza Merindades son todo tiendas Inditex, todo centro comercial. Y lo que es de la Plaza Merindades, que es un poco el eje vertebrador de la diagonal del ensanche de Pamplona hacia el otro extremo, está todo muerto. No vemos más que carteles de se alquila, se vende, que si cierro por jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es un poco la problemática que tenemos nosotros. Pasa un poco también con el tema de los apartamentos turísticos, que aquí creo que le estáis metiendo bastante mano. A nosotros es una ley que tenemos pendiente todavía hacer. No tenemos ese problema de... excepto San Fermines, ¿eh? O sea, lo de los San Fermines ya se escapa un poco de madre, pero no tenemos ese problema de exceso de concentración de apartamentos turísticos. Sí que se quiere un poco hacer el reflejo de Donostia ya, se quiere trasladar la ley y que esos pisos turísticos se queden solamente en primeras plantas, valorar sobre todo el tema del descanso de los vecinos. Han hecho campañas también en el casco viejo de, bueno, había unos pajaricos en la plaza de San Nicolás, en plan de aquí descansamos todos, los vecinos también. Entonces se han hecho varias campañas también con este tema, pero es verdad que no estamos llegando a los límites, yo creo, o sea, de Donosti ni de lejos, pero sí que se está queriendo un poco como poner mano previamente, o sea, echar un poco de mano a esto. Nosotros tenemos también otro tipo de turismo, que es el turismo de salud, que viene mucho atraído por lo que es la clínica universitaria. Entonces, otro polo más que tenemos en Iruña, en este caso, es la zona de hospitales. Ahí sí que se da una concentración bastante alta, sobre todo de hotelería y hostelería, ¿no? Una concentración de hoteles que van a girar alrededor de esa clínica universitaria. Hay un clúster específico dedicado a este tipo de turismo. Sobre todo estamos viendo que vienen un montón de rusos, no me digáis por qué, pero ahora les hago los rusos por venir a la universitaria, bueno, estas cosas, pero bueno, que es otra cosa también a tener en cuenta y bueno, pues algo que en el ayuntamiento desde luego pues, se pretende trabajar. Sin más, por cerrar un poco, que parece que ahí vivimos como estupendamente con el tema del comercio y estas historias, no, yo os había traído, bueno, pues unos datos y bueno, pues viendo un poquito altas y bajas que ha habido en el centro histórico, simplemente para que veáis que bueno, a pesar de que hay una concentración en ciertas calles, que sobre todo ha sido de apertura de bares, más que nada, pues bueno, que ha habido un descenso bastante considerable de lo que sería de la actividad comercial. De hecho, en la década de los 90 había 700 comercios registrados en el casco histórico y ahora mismo hay 395, estamos hablando de la mitad. Hemos pasado pues, de que el centro histórico de Pamplona sea un referente comercial de la ciudad, todo el mundo pues, subía al casco viejo, nosotros allá subimos a Pamplona siempre. Entonces, pues bueno, iba de los barrios, subían a los mercados, subían al comercio de toda la vida, todas las zapaterías,
comercio de ropa tradicional, no se me viene ahora mismo a la cabeza Ortega, que sigue sobreviviendo, por ejemplo, justo en la entrada de la calle Mayor. Ese tipo de comercios han ido desapareciendo, nos hemos ido yendo desde que abrió el Corte Inglés, bueno, pues aquello ya ha sido la fiesta, y ya si nos vamos a las áreas comerciales que se han construido alrededor, pues bueno, también afecta bastante al comercio. El tema también del comercio online, si preguntamos a los pequeños comerciantes, supongo que también les habrá afectado. Y que veáis también, pues eso, que se ha pasado de ser una referencia al centro histórico comercial a ser una referencia turística, porque de repente han aparecido 211 bares en Pamplona, ¿no? Actividades hoteleras en este caso. Que es bastante interesante. Nosotros tenemos un casco histórico, como lo conocéis, pues bastante pequeño, bastante concentrado. A mí me llama la atención, y bueno, yo trabajo en la oficina de turismo, pero ahora visitas guiadas por Pamplona, y vas andando con la gente y te dice, joder, aquí en Pamplona, no sé, pero bares y farmacias, así. O sea, esto es una cosa como bastante curiosa. Y es verdad, si uno pasa por el casco histórico, bar, que está muy bien, pero y farmacia, y tiendas de chuches. No me digáis por qué extraña razón, de repente han convertido las tiendas de chuches y está el casco viejo, pues eso, lleno de ese tipo de comercio. Es una pena que se hayan perdido esos comercios tradicionales que seguramente pues, pondrían en valor pues, tanto la gastronomía local como bueno, pues, ese comercio de calidad que ha habido siempre en Pamplona. Sí que hay esos pequeños artesanos que están empezando como a intentar recuperarlos. Se ha hecho una especie de zona en la parte de Navarrería. Nosotros vacilamos y decimos, eso es como el Soho pamplonés. Bueno, así como salvando las distancias, pues han abierto estudios de pinturas, han abierto también pues, ateliers de costura, se está un poco como intentando recuperar pues, esos comercios manuales. Normalmente son gente joven, es gente emprendedora, que demanda también algún tipo de ayudas y que, bueno, pues que ya sabemos todos lo que hay a día de hoy. Y a día de hoy, pues eso, lo que es tema turístico, vuelvo a insistir en que nosotros estamos todavía años luz y sabiendo eso, de Donosti no nos pasa que vengan esas turbas, ¿no? Esas hordas de gente, exceptuando San Fermín, o sea que de ahí también podríamos hacer un capítulo aparte con el tema de la fuente, por ejemplo. Bueno, podría contaros 1001 batallas acerca de San Fermín, los paquetes turísticos que se venden, bueno, si queréis lo dejamos luego para el turno de preguntas. No sé, cosas raras que suceden, os podría contar, ya os digo, 1001 batallas, de los de que vienen con las pulseritas, todo incluido, me salto de la fuente, pago por el encierro, me compro un dorsal para el encierro y estas cosas raras que no se ven en la tele, pero suceden. Así que lo dejo ahí así como en el impasse si alguien luego tiene curiosidades. Y simplemente, pues eso, incidir en que desde el Ayuntamiento de Pamplona sí que se está trabajando en esos planes, tanto de comercio como de turismo, como de amabilización del centro histórico. A pesar del concurso de fachas, es verdad que es algo también que llama la atención, que de repente el casco de Pamplona se ha revitalizado y se ha llenado de coloridos, así como sin ninguna razón aparente. Pero bueno, por lo menos sí que se está en vías de buscar ese turismo sostenible. No sé si luego teníamos previsto debatir qué es eso del turismo sostenible, que tampoco lo tengo muy claro. Supongo que será mantener la esencia de toda la vida, más añadir lo que nos van a de por ahí. Pero bueno, pues simplemente eso, comentaros cuál es nuestra situación a día de hoy. Y no sé si tenéis alguna preguntita ahora, es que lo dejamos... Vamos adelante, un poco rápido, no sé. Bueno, hablo muy rápido, en plan motorista, no sé si ha quedado todo claro. Qué chinchos. Bueno, pues me ya es que por mi parte. Arraldeón, he oído dos intervenciones brillantes, muy espontánea. La segunda, muy preparada, la primera, y muy sabia. Decir únicamente dos o tres cosas. Quiero decir dos o tres cosas, voy a decir cuatro. Este micrófono es una porquería. Ahora, muy bien. Bien, el comercio, voy a centrarme en esa palabra, en dos aspectos del comercio. Uno que es dentro del comercio y luego el entorno del comercio. Os hablo mucho del entorno del comercio y en el entorno del comercio lo que se puede desear es que el suelo se transforme en territorio. Para mí el territorio ¿qué es? Es suelo más identidad. Si quitas la identidad a esa igualdad, te queda territorio igual a suelo.
Y por eso se cometen tantos errores creyendo que los planes de ordenación de territorio son planes de ordenación de territorio y son únicamente planes de ocupación de suelo. Es completamente diferente. Y si vemos ya el término identidad en esa igualdad, ya empezamos a entrar en lo que es el entorno del comercio, el que facilita el ir a un comercio, el que facilita ir a un barrio que haya comercio, el que facilita que se piense en otra cosa que pueda conducir a un enriquecimiento cultural y no únicamente a problemas de digestión. Nos estamos transformando completamente, y eso me parece que es grave, en gastronomía, en actividad gastronomía. Y además en una gastronomía que no es la de aquí, es decir, que no tiene identidad. Cualquier acto que comentamos, tendría que tener la preocupación de mantener nuestra identidad. Y en particular cuando recibimos a los turistas, tener a gente preparada, a guías que estén preparados, para hablar de nuestro país a los turistas. Es lo que les interesa. Y para eso tiene que estar gente preparada. Una vez, con un grupo de turistas, había un guía que estaba hablando, pasé al lado, vi qué es lo que decía, y estaba hablando del incendio de San Sebastián en 1813. Y me metí como si fuera del grupo, y le hice una pregunta, le dije, ¿pero quiénes son los que quemaron? Y me dijeron los franceses. Un guía. Y yo creo que si se exigiera más de los guías, la preparación, sabrían entonces hablar de nuestra identidad, de nuestra cultura, que es algo que interesa a la gente. Y entonces será una ciudad en la que la gente vendrá a otra cosa, vendrán a tomar pinchos, sí, pero también a otra cosa que tomar pinchos, porque actualmente es eso. Pero claro, da la impresión que en altas esferas no les preocupa eso. Si hiero sensibilidades políticas, ya me perdonaréis, pero me parece vergonzoso que un día de una Alberdi una de hace 3 años el lema fuera I am Basque. Es grave, es grave. Porque una lengua, si veis bien, no se pierde porque el Estado prepotente destruye la lengua. No será el francés ni el castellano los que van a destruir la lengua. Las lenguas se destruyen siempre por el poderoso. Y entonces tendremos hijos, nietos, que van a hablar perfectamente en inglés, pero ese inglés a un momento dado va a estrangular el euskera. Y eso es peligrosísimo. Cuando veo en los partidos de pelota que ponen Basque Country, hay amigos que están en la Unión Europea, en Bruselas, que me dicen, teniendo la lengua que tenéis, que me reconozco, soy uno de los que intenta hablarla, que la ha hablado de niño, que la ha perdido, pero que defenderá a pesar de todo como valor cultural, no como valor de patria. A mí no me interesa el término patria. El término patria se ha utilizado para hacer guerras. Y estamos ahora todos el patriotismo. No, es el problema de nuestra identidad, el tema de nuestra cultura. Y nuestra cultura tiene que empezar por darnos las guías, los que van a hablar de nuestro país. Y entonces nuestro país será interesante. Empecemos por respetar, estoy hablando del entorno por ahora, del comercio, por respetar el espacio. Os voy a citar un caso que me parece vergonzoso, que incluso estuve hablando con el responsable de cultura del municipio y me dijo, si se quiere ver, se ve. Tenéis en Zarauz, en una plaza de Zarauz central, una escultura de Oteiza, grande escultura de Oteiza, que era la siesta. Ir a ver. Está la escultura de Oteiza
¿Cuál es el país en el mundo que teniendo una escultura de Oteiza, delante de ella hay 8 containers de basura que te impiden verla? Y le dije al responsable de cultura, ¿pero qué es eso? Y como lo había señalado ya a un periodista que había escrito, Anchor Lafont nos dice, y además les di la solución, les dije, en lugar de ponerlo así, ponerlo un poquito más lejos, que hay una parada de autobús, y el autobús, pues bueno, se parará delante de la escultura, pero se va. Sigue allí. El respeto de un lugar no es únicamente lo que os digo de esto, es también el laisser-aller, se dice en francés, esa dejadez. En ese mismo municipio, en el paseo de la playa, en el malecón, hay un reloj y un termómetro que están averiados desde hace 5 meses. Eso es dejadez. Y eso parece que es un detalle. No, no es un detalle. Porque si queremos presentar nuestra ciudad, intentamos hacerlo que sea una ciudad lo más chucuna posible, y entonces la gente, es agradable siempre recibir a gente que aprecie lo que se decía antes de Donosti, que era una ciudad muy limpia. Y se decía. Mira. Total, el entorno, ahí es donde pueden intervenir, yo creo, los comercios, con presión a los que pueden tomar decisiones. Yo ahora quizá sea un problema de edad, pero ya no me molesto en criticar a los partidos políticos, critico a los que votan por ellos. Y eso es algo que se ve que no tiene remedio. Entonces hay muchos comerciantes que dicen, mira lo que hacen, mira lo que tal. Miras un poquito y votan por los que se quejan de lo que hacen. Tiene que haber una reacción, porque una ciudad sin comercio es una ciudad muerta. Es una ciudad muerta. Además hay una interactividad entre la ciudad y el comercio. En Bayona, a un momento dado, hizo un estudio con un colaborador, le puse a hacer un estudio en 30 ciudades del Estado francés. Ese estudio era de decir qué interactividad hay entre el que una ciudad esté presentable y el comercio esté presentable. Lo vi con el Ayuntamiento de Bayona, para empezar la experiencia, y te das cuenta que en una ciudad en la que se respetan las paradas de autobús, se pintan, se pone una calle chucuna, a algunos comercios que no están muy chucunas les da casi vergüenza estar y se ponen limpios. Y en muchos lugares en los que los comercios no están limpios, el municipio deja caer también, y es una marronada al final. Es decir, que el comercio tiene una parte activa. No se puede únicamente decir, fijaros lo que hay ahí, eso está mal, está... Oye, no. ¿Qué hacéis vosotros, comercio? ¿Hacéis algo para eso? Luego, en el interior del comercio. En el interior del comercio hay muchos comercios que desaparecen por problemas de gestión. Hay comercios que creen que el beneficio es la caja. Lo que hay en caja es el beneficio. Y van y, oye, cojo tantos euros, voy a coger pan. Una gestión así no se puede hacer. Es un problema de gestión interna. Y luego, muchos comercios se quejan también. No les falta razón, pero cuando tienes algo que va en contra de ti, tienes que medir también tu capacidad de reacción. Tienes que reaccionar. Se habla de las franquicias, muchas franquicias, efectivamente. Pero ¿cuántos comerciantes hay que cogen el tiempo de irse a algunas ciudades donde hay salones de moda para ver qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace? Y que esperan a que venga el representante. Tienes que ir tú a por el producto. Y eso no es un problema de economía capitalista o no. En todas las economías es así. En tiempo de la Unión Soviética yo veía por actividad
Yo no estaba en el comercio, a pesar de que mi familia es una familia que está en el comercio en Donosti desde el principio del siglo XIX. No sé si os habéis fijado, además, en la biblioteca municipal, ahí abajo un cartelito que hace poco me dijeron, mira lo que está escrito. Hablaban del incendio de San Sebastián y ponían que se habían refugiado no sé dónde tal persona, y la criada de los Lafón, 1813. Y ha habido una tradición de comerciantes que se ha ido apagando, que responde un poco al cuadro que nos has presentado al principio, diciendo no se sabe cuándo ha nacido, pero se sabe cuándo ha muerto. Espero que el comercio de Donosti sea al revés, que se sepa cuándo ha nacido, pero que no se sepa cuándo va a morir. Para eso yo creo que tiene que haber una reacción no únicamente del exterior, pero una reacción también de los comercios, porque es muy bonito echar la culpa a los demás. ¿Y tú qué haces? Es prosaico. Y si no se cuida lo prosaico de la actividad comercial, no se podrá cuidar del aspecto inmaterial sensacional del comercio, que es una pieza fundamental en la vida de una ciudad por su capacidad de intercambio con la gente. Fijaros, en muchos sitios los partidos políticos saben cuáles son los puntos que hay que cuidar, que son creadores de opinión. En algunas ciudades pequeñas, la panadería es a cuidar, son centros de opinión. Y te van a decir, ese es un tío formidable, es un tío... Y como hay gente que no hace más que pasar y que no tiene tiempo de reflexionar sobre por quién tengo que votar, es lo que más ha oído. Tiene una importancia el comercio extraordinaria. En Donosti yo creo que ha habido algunos errores que se está viendo además, la repercusión ahora. El que sitios como la Avenida, lo que hemos llamado siempre la Avenida de la Libertad, ¿no? Esta avenida está muerta. Los bancos matan una calle. Y el problema es que además esos bancos dentro de poco, pero prepararse, los locales van a estar en venta. Porque ahora casi todas las operaciones se hacen por internet. Y ya se va a empezar a ver las sucursales que se van. Yo creo que sería una pena que esos bancos que tienen locales importantes se transformaran en grandes superficies comerciales. Pero, cuidado, las superficies comerciales no es forzosamente malo. Así como os he dicho antes que habíamos hecho un estudio en ciudades del stock francés, de ver cómo reaccionaban y tenían las mismas reacciones en todas partes. Es decir, que si no se cuidaba, lo que os he dicho, no se cuidaba el local, la calle iba degradando. Si la calle iba degradando, si no se reaccionaba, entonces ya era el final de todo. Os decía de los bancos, y efectivamente se tiene que preparar el comercio, acoger quizá a esos locales, pero teniendo en cuenta una cosa, que las grandes superficies no son forzosamente las que eliminan los pequeños comercios. Personalmente, hace tiempo, en el Corte Inglés de Princesa, en Madrid, fui a ver las tiendas alrededor, cuando empezó, y les dije, ¿cómo es que seguís ahí? ¿Cómo veis? ¿Y qué pasó cuando se hizo el Corte Inglés? Y me dijeron, hubo gente que se escapó, vendieron los comercios a cualquier precio y nosotros hemos quedado y estamos encantados, porque en comercio ya sabéis qué es lo que cuenta, es el flujo, que haya gente. Tener en cuenta que en una ciudad, en el centro de la ciudad, las compras, aproximadamente 80% de las compras son compras de capricho. Y lo que falta es que pase la gente. Y el gran almacén hace que pase gente. Y las pequeñas tiendas es un poco parecido. ¿Sabéis el pájaro que está encima del rinoceronte?
es el que mejor come. Ese está siempre alimentado, está encima de lo grande y se alimenta de maravillas. Pues esas pequeñas tiendas, hay un flujo que se crea y entonces yo creo que son todas esas consideraciones que tienen que intervenir cuando se vende o cuando se coge un comercio. Es necesario el reflejo de mi hijo, bueno, no ha querido estudiar y le he puesto un comercio. Me parece estupendo, pero formarle, mire lo que es el comercio, porque si no, se va a arruinar, te va a arruinar a ti y además va a crear todas esas tiendas que están cerradas ahora. Es terrible para una ciudad, es terrible para una ciudad. Es todavía mayor que la página de esquemas del Diario Vasco. Ahí está. Uno, otro. Y entonces, ¿qué pasa? Bares. Bares. Y ahora, lo que quizás sería bueno es que en Donosti, por ejemplo, se hiciera una encuesta con los turistas. ¿Qué esperáis de una ciudad? No le hagas la pregunta, ¿estáis contentos con los bares de la parte vieja? Claro que van a decir que sí. No, ¿qué esperáis de una ciudad? Y con eso termino y os dirá que queremos conocer la identidad de la ciudad. Es decir, el consejo que doy a los comerciantes es transformar el suelo en territorio. Para eso, añadir la identidad. Y la identidad es el aspecto cultural de cualquier acción. Y la mayoría de los problemas que vivimos son culturales, independientemente de la cultura que pueda aportar tal máster o tal otro máster. Nada más. Orduan, ez dakit galderaren bat baldin badakazuen, edo iritzirik, zalantzarik, hiru hizlarien azalpenen inguruan. Al hilo de lo que has dicho de la avenida posiblemente en un futuro, Boulevard, avenida hasta la zona de San Martín sea peatonal. Inguitez, Zara, está cogiendo todos los terrenos esos, posiblemente incluso mataremos hasta la parte vieja. ¿Alguien puede decir que vamos a ganar ahí en los comercios? Mira, sobre lo de peatonal, sobre soterrar el topo, no sé qué decir, que no. Se puede inventar, pero no te lo van a inventar, porque me parece que no son. Sobre las zonas peatonales, no tengo todavía resuelto el problema de si los comercios están en favor de zonas peatonales o en contra. Hay muchos que dicen que se pongan parking. Creo que el problema, más que en la zona peatonal, es qué se hace con la circulación de los automóviles. Y para eso, ¿qué se hace con los parques? Yo creo que las zonas peatonales facilitan el flujo de paseo, y el flujo de paseo crea capricho de compra. Pero una de las cosas que tuvimos en Bayona es que las partes que reservábamos de parking las ocupaban los comerciantes, y entonces ya no quedaba sitio para los demás. Por eso los comerciantes también que hagan un poquito de examen personal para ver qué tienen que hacer. ¿Los comerciantes están en favor de las zonas peatonales? Yo creo que es una pregunta que exige un complemento en respuesta. Es sí, a condición que haya parking. Porque la gente, hay 180.000 habitantes, pero 180.000 habitantes cada vez se está transformando más la ciudad en barrios que tienen muchos habitantes y en los que empieza a haber poca comunicación entre el centro y el barrio. Tienes un barrio que los que tenemos cierta edad hemos conocido a cierto nivel, y ahora es un barrio que tiene casi más actividad que el centro, que es el barrio Gorros. El barrio Gorros es algo extraordinario. Bien, entonces, ¿se puede hablar del comercio de una ciudad? ¿O no es más bien el comercio de barrios de la ciudad? En las que cada barrio, además, yo creo que cada barrio tiene que aportar el complemento de identidad. A un momento dado pensaba, y lo dije a algunos comerciantes,
no sería malo que los comerciantes tuvieran el reflejo de trabajar juntos. No hay nada más independiente que un comerciante. Es algo extraordinario. Te van a decir que van a hacer muchas cosas y tienen el reflejo de grupo cuando protestan. Pero el reflejo de grupo para crear es muy difícil. Y entonces el crear identidad no es únicamente en una ciudad, es el crear en un barrio identidad. Imagínate que un grupo de comerciantes, un local que puede pertenecer al ayuntamiento, tengan una concesión de 30 años para montar, estoy diciendo cualquier cosa, porque se puede pensar en otra, para montar un museo de lo que sea y que la gente vaya ahí. Porque cuando se habla de turismo, aquí el barrio de Amara está muy afectado por el turismo. No. ¿Por qué? Porque no tiene lugar de identidad. Y si tuviera un museo o algo de identidad, que la gente viniera, entonces ya empieza a venir gente. Y además, en cuanto creas un incentivo identitario, empiezan a salir otros. Por eso, zona peatonal. Zona peatonal, vamos a decir que es necesaria, pero no es suficiente. Tienes que aportar algo. Es decir, zona peatonal nada más no quiere decir gran cosa. En cuanto al topo soterrado, si es tan negra la imagen como te dices, efectivamente, ya os habéis reunido los comerciantes para ir en grupo a ver al alcalde diciendo esto es inadmisible. Sobre todo que algunos de los comerciantes igual tenéis mejores entradas que otras personas en el ayuntamiento actual. Aprovechad. ¿Ya lo hacéis? Eso vosotros lo sabéis. Tenido eso, lo que dices de la zona de Gros sí que no va a repercutir en el metro, pero lo que es la Plaza Aso, por ejemplo, que desaparecerá lo que es casi la Plaza Aso, vendrá autonomía, ¿qué mejoras puede venir eso para los establecimientos pequeños? Bueno, cuando se habla de metro y hay una persona aquí que ha hecho mucho y muy buen trabajo, era necesario el metro. Mira, yo creo que el metro era quizá necesario para poner en comunicación los que no tienen comunicación con nosotros. Bien, ya me perdonéis, pero pienso que el metro de Donosti es una bilbainada. Sí. Bilbao tiene el metro, pues nosotros tenemos que tener el metro. Oye, pero si no tenemos ahora, que haya barrios que están lejos, de acuerdo, porque también con esa persona yo le dije que la presentación que se había hecho no me convenía, que hablaba de las molestias de las obras, pero también había que pensar que había barrios muy alejados de Donosti para los que era más fácil y más barato coger el metro para venir al centro. ¿Por qué? Porque no hay líneas. Porque no hay líneas. Me dicen que ahora se están volviendo a crear algunas líneas, pero de repente me dicen van a desaparecer esas líneas, así que yo ya no sé en qué situación está. Y en lo que se puede decir es que yo creo que tienen mucho que mejorar la gestión de la ciudad en muchos aspectos, y no digo más porque habiendo sido recompensado por la ciudad por el tambor de oro, no me parece muy correcto echar barro, echar los paquetes de barro que tengo disponibles a quien sea. He hablado demasiado. Yo soy Arantxa Cortabarrey, soy la coordinadora de la Asociación de Comercio de Amara, que está integrada en Federación Mercantil. Y estoy absolutamente de acuerdo en casi todo lo que has comentado. Yo también. Ah, tienes dificultades. Decía que estoy muy de acuerdo en casi todo lo que has comentado con respecto al posicionamiento y al que darle carácter a la zona. Dime lo que falta, casi le falta el todo, a ver, dime. Le falta, pues le falta que efectivamente haya una voluntad absoluta por parte de ayuntamiento, políticos y demás de
favorecer a los barrios. O sea, de todo, cuando hablamos de San Sebastián y el problema que pueda tener turístico en ciertas zonas, que bueno, pues yo no sé hasta qué punto es problema, bueno, pues es una situación que se da en determinadas épocas del año, que puede ser de aquí a octubre o lo que fuere. Bueno, si hay una voluntad de descongestionar efectivamente determinadas zonas y demás, ¿no? Pues para que haya más flujo y demás, bueno, pues ¿por qué no se apoya a que todo ese volumen de gente que viene en un momento dado, bueno, pues tenga también flujo hacia barrios? No solo a Gros no le esto, porque Gros ya tiene. Pues Gros ha tenido un motor muy importante, que es la hostelería, y luego hay una cuestión también que tiene Gros, que es que tiene playa. Y toda la parte del sur, todo eso es un atractivo importante para que en un momento dado pues haya más ese flujo de gente, y también luego eso haya derivado que la parte hostelería pues haya invertido importantemente, porque el comercio tampoco es para echar cohetes en Gros. O sea, si tú hablas con los comerciantes de Gros te dirán pues que sí y que no. O sea, que es... ¿Has conocido algún comerciante que te diga que va bien? No, nadie. Eso también es verdad. Estamos más que acostumbrados. Pues normal. Sí, pero bueno, en ese caso, lo que Gros ha tenido una expansión muy fuerte, sobre todo en el tema hostelería y determinados establecimientos comerciales muy enfocados pues, a lo que es el surf y el deporte, pues porque está la playa y demás. Yo, como representante de Amara, pues es lo que a mí me gustaría, y creo que el motor de tener un elemento tractor en la zona es fundamental. Entonces sería estupendo que a alguien se le ocurriera, pues yo tengo esperanzas que si en la Real Sociedad, por ejemplo, formaliza un museo, la Real, sí, el estadio, pues sea un tractor para la zona de Amara, por ejemplo, que hablábamos. Estaba hablando de identidad cultural, pero... Sí, pero bueno, eso también forma parte de la cultura guipuzcoana. Sí. Es un elemento, no sé, centenario, tal y cual, bueno, puede ser un tractor, ¿no? Pues el tirón de eso, o cualquier otra circunstancia, o un museo X. Sí. Pero sí que es verdad que, hablando de Amara en concreto, eso es fundamental. Teníamos la paloma, que podía ser un elemento, decir, bueno, pues vamos a ir a visitar la paloma, y nos lo han quitado, han puesto esa especie de volcán. Estaba previsto que estuviera en otro sitio, ¿eh? Néstor quería. Vale, pues yo respeto eso, ¿eh? Os voy a decir una barbaridad. Ay, sí. Si no hay un museo de algo, ¿sabes lo que crearía flujo? Sí, no. Un gran almacén. Ya, eso tal, sí, claro. Te aseguro que crearía flujo. Ya, sí. Parece una barbaridad. No, yo estoy... Crea circulación de personas, Sí. y claro, se puede decir que ese gran almacén, veo personas que ya estarán diciendo que es capitalismo puro. En parte estoy... Pues entonces, veamos las cosas de una manera, intentemos de verlo de manera objetiva. Yo creo que es mejor que toda esta parte de Inditex, o no sé, estaría muy bien que parte de Inditex estuviese en Amara, a mí me encantaría, pero en el centro de Amara, ¿eh? No ni en Yumbe ni en el Susuco, No, desde luego. en el centro. O sea, porque eso sería un tractor. La calle más cara de todo San Sebastián es la calle Loyola. ¿Por qué? Porque está Inditex. Así es. Es por eso. Y los comercios que están alrededor de Zara, en la calle Loyola, están felices. Pues porque es el tractor. Entonces, yo estaría contenta, sinceramente te digo, si uno de esos estuviese en la mitad, ¿eh? No allí ni en la mitad. Bueno, ¿tú no crees que es una acción, esa u otra, tú no crees que es una acción que tiene que tratarse más que en el sentido de decir que nos arreglen las aceras? Desde luego que hay que decirlo. Pero también hay megaproyectos que merecen la pena que sean tratados por los interesados, por los comerciantes pequeños, y que no se les escape, y que no sean los que tienen los grandes capitales que les permiten hacer grandes cosas. Que los pequeños también vean, y que se vea si los pequeños están dispuestos
a poner una parte de sus fondos para crear esto. Y que sea una especie de cooperativa. Me vería muy bien una cooperativa, un gran almacén en cooperativa, lanzada por pequeños comerciantes. Pero en fin, eso habría que pensar. Ahí no lo dice ella dónde va a ir la futura estación de Toco. ¿Dónde va a ir la futura estación de Toco? Ahí lo que dice ella. Está todo dirigido a la calle Loyola. Enfrente de la catedral tiene la salida. Sí. No podrán hacer Todo fotos está al final. ni los estos. Y O eso sea, lo estamos antes hemos permitiendo. estado viendo Entonces, errores caemos otros establecimientos. cometidos en ciudad. Sí, sí. Que en una ciudad que tiene una catedral, que no es que sea una gran maravilla arquitectónica, Es una copia además. bueno, lo que sea, pero es lo único que tiene. Que tiene más valor Santa María, tiene más valor San Vicente, de acuerdo, pero hoy por hoy los japoneses cuando vienen a hacer la foto se ponen en la calle Loyola Sí, sí. a hacer la foto. Bueno, pues Inquitex Es que creen que es auténtica además. bueno, han conseguido hacer... Inquitex ha conseguido hacer la boca del metro, del cual ya han empezado las obras y no ha habido ningún estamento de tipo asociación de arquitectos ni nada que hayan dicho nada, vamos, que yo sepa. Van a hacer en la cúpula de la salida y de la entrada de una de las bocas que va a Inquitex, a la zona comercial de Inquitex, justo enfrente de la catedral. O sea, no van a poder ni ponerse a hacer la foto. Eso dentro de unos años dirán, bueno, eso es otro error que tiene Donosti y harán una exposición para hacerlo. Pero mientras tanto lo que no hay es Pero te diría que participación. aparte de la No hay iniciativa participación. de tu vecina de Silla, no he visto a mucha gente que haya reaccionado. No lo he entendido bien. Espera, le voy a dar la palabra a Iñaki también. Y si queréis intervenir, si tenéis preguntas, levantad la mano y ya hablaré. Gracias. Quería mezclar un poco las dos intervenciones en unas autopreguntas que me había escrito y con interrogante. ¿De qué sitio es este lugar? Hay un concepto de los no lugares, espacios del anonimato de un antropólogo y etnólogo francés, Marc Auger, y se refiere a no lugares, por ejemplo, pues las gasolineras, esos grandes incluso aeropuertos, esos espacios que no crean lugar. Y ahora yo creo que se está generando una nueva categoría espacial, que serían los lugares aborrecibles, espacios de estampida, que estoy viendo en muchos lugares. O sea, un sitio que es incómodo, que es repelente, ¿no? Espacios de estampida me gusta más porque tiene una cierta rima. Y hay, vinculado a esto, hay parajes y patrimonios nómadas, que son iguales en todas partes. Por eso, a lo que se estaba diciendo, el día que haya una tienda de Zara, por decir un ejemplo, en Hendaya, pues a lo mejor hay un decaimiento de interés de todas estas personas que vienen de Iparralde, ¿no? Esos movimientos que puede haber. Y sigo vinculando un poco. Antes, en los centros históricos de las capitales y en los pueblos singulares existía un calor humano, relación, comercio, conversación, encuentros, saludas. Ahora lo que hay es el bochorno de la muchedumbre, esas masas que entran sin saber a dónde van. Y paso a la faceta de turismo. Actualmente el turismo es lo contrario del viaje, que parece que es lo mismo. La aproximación paulatina, antes la daba el ferrocarril, el viaje, incluso la carretera, el que llega, en este caso hablemos de Euskal Herria, y que llega de una vertiente mediterránea y se va introduciendo en el verde, las colinas, el relieve, la topografía. Esa es la introducción, ¿no? Es una mirada, y actualmente el turismo es una mirada colonial, efímera, superficial y tipificada. O sea, se viene a cosas hechas, los pinchos, esto no sé qué, o el que venga a otras, pero a cumplir un ritual casi un manual de uso y consumo. Y eso es muy triste, porque se convierte en mera mercancía, que se contabiliza solamente en parámetros métricos de la masa, número de sujetos que han llegado este año o este mes, y por ciento más y menos. Y también el gasto per cápita, o sea, se tiene el concepto del forastero a extorsionarle, tiene que dormir ahora 1,5 noches, a ver si llegamos a 1,7 por media, porque eso da réditos, ¿no? La amenaza del turismo, yo creo que el turismo es una amenaza como fenómeno,
pero no la persona individualizada, sino el acto, que habría que distinguir. Y apreciaría al viajero, más que al forastero. Y en base al turismo se están haciendo cosas que se ha pasado de lo tradicional a lo típico, que no es lo mismo. Y la palabra típica se utiliza con demasiada frivolidad. Lo tradicional es una cosa, lo típico es otra. Hay un caso de una conferencia que dio el Arteco aquí el 6 de julio en Miramar, que decía un pueblo de Andalucía donde había una procesión que daba una vuelta al pueblo. Pueblo modesto, no era una capital. Y por presión de los hosteleros ahora daban 2 vueltas al pueblo para que la gente se quede más rato. O sea, llegamos a esta perversión, ¿no? El rigor en la representación. Decía, el otro día estuve, porque ahora estoy pendiente un poco del patrimonio inmaterial, preparando una cosa, estuve en Segura en la procesión, porque me parece bien, respeto y todo, pero por lo menos los que van el paso, que se ponen de acuerdo, uno con zapatillas amarillas y el otro de color naranja, ¿no? Esas cosas. En la iglesia de Segura, mientras duraba la misa, pues yo me fui al coro, desde allí observo, miro y listo. Había una persona con un trípode fotografiando desde el púlpito. Señores, para mí hay un respeto, aún no siendo católico practicante, pero el púlpito es para el sacerdote, no para la fotografía, y si se va al coro lo saca mucho mejor, ¿no? Entonces, estamos en graves riesgos. El patrimonio configura la identidad, la idiosincrasia de las poblaciones. El turismo está empezando a desfigurar el patrimonio, porque están haciendo cosas para que recale con esa cierta. Y la condición cultural de un conjunto de edificio es un lugar que debe prevalecer sobre cualquier clase de normativa que puede causar una alteración. Esto viene a consecuencia de un debate que participé el otro día de Gaztelugatxe y etc. El turismo debe ser, lo entiendo así, como un concierto armónico entre el lugar, el edificio o el paisaje, y la escena y el espectador. Es un concierto, y con la misma relación de limitaciones que en un teatro, de silencio, de respeto. O sea, no puede ser que las masas vayan alocadas a utilizar, a usar un resto. Y el viajero deberá adaptarse a todas las circunstancias y variables de un lugar, horarios, formas de esto. No se puede hacer la ridiculización. El otro día, llevan 3 años del Basque Fest en Bilbao, haciendo caricaturas de la lengua, como aquel famoso, que algunos conocerán por la edad, de Chauvin del Regato. Eso es una infamia hacer de cara a la gente para que se ría un poco y saque una fotografía. Esto no puede ser. Y entonces vamos a los cruceros. Los cruceros llegan a un lugar, el desembarco de los cruceros desorientados, 8 horas para ver que no conocer, se les recibe con un aurrescu, etc. Y estas personas ignoran el lugar donde están. Es una total coincidencia con Anchón, ¿no? Lo que interesa es que esas personas sepan a qué han venido aquí. ¿A qué han venido? ¿En qué circunstancias? ¿Qué se iban? Porque el ritual de los pinchos, hay pinchos y jamón hay en todas partes bueno. O sea que ya no hace falta esto. Y si no, se pone una chosna a la entrada ahí en Cortes de Navarra, que por ahí vienen muchos, consumen los pinchos y se ahorran la mitad del viaje. Era como los que venían al Buen Gen, ¿no? Les ponías un pupi en Zaragoza y habían hecho menos kilómetros, y era solo el motivo de hacer la fotografía. Pero es decir, ¿a qué viene? ¿A qué se viene? ¿Por qué se viene? ¿Son capaces los viajeros de un crucero que viene en un barco a lo mejor 3.000, otra cosa es que desembarquen los 3.000 o 850, que van noche por noche, aquello de hoy es martes y mañana, hoy es martes, esto es Bélgica, ¿no? Son conscientes de que han llegado a un sitio que es diferente que Dunkerque o que El Havre o que Coruña. Eso es lo importante, y eso es una misión que deben no se puede hacer la guía de una ciudad sin una cierta identidad, idiosincrasia, ya no digo ideología, pero con un sentido de pertenencia. Y eso es lo que agradece el forastero, más que otros datos. Y por ahí, esa misión, yo me atrevería a dar cursos a guías para inculcar un poco ese sentimiento, esa observación de lo pequeño, de lo minúsculo, de cualquier matiz que pasa. Muchas veces me he metido en la oficina de turismo que está lo del Buen Gen para ver de qué esto, y entonces te daba pena, personas que preguntaban ¿qué río es ese que pasa allá abajo? Otros te preguntan por la calle ¿dónde está el casco viejo? Delante de unas calles estrechas, en eso. O sea, y aumenta el número, es un índice que se tiene estadístico del número de visitantes que llegan cada año por las consultas en las oficinas de turismo, pero eso es un índice de que cada vez viene gente con menos conocimiento, menos preparación. O sea, y es patético entonces, porque es un paso fugaz.
es un paso que no deja huella, no deja pozo. A mí eso me preocupa, vamos. Erantzuteko, eta gero jarraian. Tengo una pregunta. Quiero agarrarle al dato que ha dado el tío sobre la cantidad de bares que se han abierto. Me ha parecido terrorífico. Que no nos también, yo tengo, es mi opinión personal, que se cierran muchos locales que se convierten en bares, sobre todo en cuanto se peatonaliza una calle, o sea, como champiñones. Has contado 211 bares. 211 establecimientos hosteleros, o sea, bares, restaurantes. Sí, hay en la actualidad. ¿Os han Sí, en el abierto? casco viejo, en el centro, o sea, en lo que es el casco viejo de Madrid, sí. Pero comentabas que sí que habéis notado un aumento en los últimos años. Sí, o sea, ha sido eso, un poco al hilo de qué hacemos con los locales que se han quedado vacíos. Entonces, el fenómeno ahora es abrir bares y el nuevo fenómeno en la estafeta, porque el hecho de la estafeta, si habéis ido de pinchos por allí, sabéis que los bares se concentran como de la bajada, ¿sabéis? A la mitad de la calle hacia la plaza de toros. ¿Qué pasa con el primer tramo? Que se está muriendo del asco. Pues volvemos otra vez a la gastronomía y en este caso lo que se está abriendo ahí son tiendas de productos DEO. O sea, nosotros al final, denominación de origen. Eso sí, eso. Entonces están abriendo, Honestus, por ejemplo, es de los últimos que ha abierto, pues con el tema del pacharán, los vinos navarros, tal. Enfrente, un chico que se llama Gurgur, la tienda, y que si alpargatas de Tafalla, que si no, o sea, como todos productos de Navarra, ¿no? Por así decir. Enfrente tenemos los garrotes de Beatriz, napolitanos, nosotros hablamos distinto. Las míticas pastas de Pamplona. O sea, el primer tramo se está convirtiendo en el folclore, pero de la despensa, por así decir, y después te vas de pinchos. Ese es el fenómeno estafeta. Pero te mueves a San Nicolás y el fenómeno es el de vender ibéricos. No sé por qué, pero de repente todo el mundo vende jamón, unos canutos llenos de salchichón entre bares. Sí, ese es el fenómeno que se está dando. O sea, los locales que se habían quedado muertos. El perfil de los comercios o bares que se abren, ¿intuís qué público reclama? ¿Es decir, el público local o el público visitante? Pues en el caso, yo, el que observo desde mi puesto de trabajo, esto es la oficina de turismo, tenemos la plaza del ayuntamiento. Miras en diagonal hacia la entrada de Mercaderes, jamones embutidos de Salamanca. Miras así y lo primero que te encuentras es un grupo de japoneses así. O sea, está claro que es para el visitante. O sea, Que creen que es carne de buey, ¿eh? No sé lo que se piensa porque no les entiendo, no hablamos de japonés, o sea, no tengo conexión, pero... Es carne de cerdo, ¿no? Sí, o sea, les parece Euro Disney. Tener un comercio abierto es mejor que tenerlo cerrado, pero según que es lo que sea... Claro, te da apariencia de vidilla, o sea, da la sensación de que no hay comercio cerrado, de que la ciudad no se está muriendo, de que hay cosas, pero ¿qué tipo de comercio es? O sea, es un comercio muy orientado si es a... comercio, es un comercio con identidad, que es el término que habéis comentado. Pues el comercio con identidad, que se supone que era olencero, que es lo que tú has expuesto, ha terminado siendo la foto, ¿no? El Euro Disney de los souvenirs. No sé, pues eso, el traje de Pospoliña, el no sé qué, el no sé cuántos, pues lo que, no sé, o sea, pues probablemente no sea lo más pamplonés, pero es lo que le resulta llamativo a la gente. O sea, nosotros tenemos un poco el hándicap también de tener que luchar con la turistada de San Fermín. Y al final pasa que te encuentras ese chino con el señor del kit de San Fermín, el no sé qué, los espárragos, o sea, como los topicazos, ¿no? Lo típico y lo tópico, eso. Y eso es un poco lo que se está reconvirtiendo ahora mismo ciertas calles del casco viejo de Pamplona. Ese es el tema. Así que se está abriendo un comercio local, pues igual más para locales, lo que antes se mencionaba como el Soho pamplonés, ¿no? Pues que igual sí que se están abriendo comercios, pues sobre todo de ropa, de artesanía. Eso no va tanto para un público turista, sino para un público local, y se está concentrando en zonas muy concretas. Pero lo que son los flujos turísticos, que son la calle San Nicolás, la calle Estafeta, se están volviendo aquello, en mi opinión, un poco el Euro Disney o algo así, no sé, están cayendo un poco en la turistada, en la topicada, ¿no? Por así decir. A mí una Pospoliña, yo no sé qué pinta la calle de la Estafeta, un maniquí Pospoliña, o sea, no me parece que represente, yo creo, lo nuestro, ¿eh? No sé. Y esa pérdida de identidad, las instituciones las instituciones reaccionan a tiempo, porque yo tengo la impresión de que la ciudadanía sí es consciente, sobre todo la gente de cada barrio, pero la reacción llega demasiado tarde.
No lo sé, o sea, yo no tengo la impresión, bueno, o sea, sí que ahora se han establecido como unos planes estratégicos, eso, para meter mano a todos estos asuntos, pero llevamos con los planes estratégicos 3 años preguntando en mesas de trabajo, no sé qué, no sé cuántos han como prescrita, presento, y mientras tanto va pasando el tiempo. Entonces, lo que son actuaciones concretas en esto, yo la verdad no he visto todavía que se haya favorecido de vamos a limitar el número de bares que se van a abrir, vamos a limitar el número de apartamentos que se van a abrir, o vamos a favorecer las aperturas de apartamentos en otras calles, que, o sea, vamos un poco como eso, a mover flujos, a descentralizar de estos 2 puntos en concreto. Está todo en palabra y es un proyecto de ley, porque se va a reformar la ley de turismo, vamos, la ley que tenemos nosotros ahí en Navarra ahora mismo, si no recuerdo mal, no sé si es 2003, 2004, pero bueno, o sea, que se ha quedado un poco obsoleta. Y están tanto gobierno como ayuntamiento de Pamplona, pues eso, en el mismo barco, ¿no?, de intentar cambiar esta situación. Y especialmente con el tema de San Fermín, pero de momento eso, en papel, nada de actuaciones concretas. Al menos nada que se perciba así de primeras como si está dando un cambio. Bueno, mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no se devuelve el casino a sus auténticos dueños? Y con eso ya bastaba, para que el ayuntamiento se fuese a Tabacalera, por ejemplo, y con el casino de San Sebastián no tendríamos ningún problema, como ha sido siempre históricamente en esta ciudad. Ya está, con el casino es de sobra. Es evidente. Evidente. Incluso que se extraña de que sea un centro administrativo. Porque se dice, claro, y la gente que trabaja en los despachos que se puede poner en lugares muy accesibles y muy interesantes, y quizás más interesantes todavía que los que tienen ahora. Pero es un edificio que debería de tener otra finalidad, no sé cuál, pero tienes toda la razón. Pero sería un casino de máquinas tragaperras, como en Viena. No, de gente de dinero. De gente de dinero. Porque la gente de dinero le gusta venir a San Sebastián, porque esta es una de las ciudades más bonitas que hay en el mundo. Entonces tiene una calidad de panorama y tiene una calidad de las personas que vivimos dentro y que estamos acostumbrados a andar con dinero y con gente de mucho nivel, y es una pena que no sigan viniendo como han venido toda la vida, históricamente hablando, porque en San Sebastián venía lo mejor del mundo. Sí, pero digo, yo comparo con Biarritz, que hay un casino. Bueno, Biarritz es un pueblo, es una porquería, lo nuestro. Bueno, yo quería cambiar un poco de tema. Pues hemos estado hablando de turismo y de turismo. Y entonces yo vivo aquí en Amara y lo que quiero es que mi barrio también tenga vida. O sea, es que vamos, parece que solo puede vivir el centro, ¿no? Y los barrios, yo por ejemplo, he llegado a una conclusión, que si quiero tener una tienda al lado de mi portal, tendré que comprar en mi tienda de al lado de mi portal. Si voy a Barbera siempre, pues no pasa. Evidentemente tenemos la responsabilidad nosotros, pero nos tenemos que dar cuenta. No sé cuánta gente hay aquí del barrio, pero como no le hagamos vivir nosotros a nuestro barrio, al nuestro, pues no hay nada que hacer. Y no tenemos identidad. Pero es que claro, como no arranquemos, tampoco la tendremos. Tenéis identidad, lo que pasa es que hay que ver cuáles son los puntos fuertes de vuestra identidad. Eso es, bueno, pero todo grupo tiene identidad. Eso es. Entonces, verdaderamente, memoria urbana, bueno, yo he nacido en el centro y ahora vivo en Amara Berri, ¿no? Aquí al lado. Bueno, pues yo sí tengo mi memoria de cómo era el centro. Ya me gustaría que aquí, no digo que tuviésemos aquella vida que tenía el centro, cuando la densidad de población era mucho mayor que ahora, porque al final San Sebastián no ha crecido mucho en habitantes, pero en extensión, vamos, parece que cada uno tiene que vivir en una casa, ¿no? Eso hemos perdido. Pero, y sin embargo, me he encontrado con una sorpresa. Carrefour ha puesto tiendecitas pequeñas, está poniendo tiendecitas pequeñas, dices, coño, pues están, y igual se están dando cuenta de que hay vida en los barrios, ¿no?
Pues eso es lo que nosotros queremos ser. Y se está hablando de quizá hacerlo. Y queremos andar menos en coche. Y no vas en coche y lo que te apetece Pero es bueno, tu tiendita de al lado. pero verdaderamente tenemos la responsabilidad nosotros de nuestro barrio. Vamos a hacerlo. Eso hay un programa que es el de fomentar los corazones de barrio, que es reforzar la identidad local, a otra escala menor, de barrio, a través del núcleo donde se origina todo, como decía, la panadería, la carnicería, etcétera, incluso hasta con ayudas. Intuyo que puede haber corazones de barrio en Donostia, pues en torno a la plaza de Aso, quizá en el antiguo, y sitios que tienen que no dependen un poco del centro, ¿no? En muchas funciones, para otras sí, depende la escala de la crisis. Eso es importante, y el sentimiento de pertenencia y de autoestima del barrio. No, solo eso. Nada más era cambiar el tema del turismo a la población, ¿no? Sí, has dicho, quisiera, lo que he dicho antes del Ian Basque y Basque Country, la última es la de Basque Fest en Bilbao. Ya es la reflexión. Bueno, hablabas de Marc-Roger con los no lugares, pero Marc-Roger dice otra cosa, que esos no lugares corresponden a la noción que tenían esos lugares de antes, y habla incluso de las 2 o 3 generaciones necesarias para que esos no lugares tengan su nueva personalidad. Es un problema socio-filosófico de Marc-Roger, por eso lo quería indicar. Cuando volvemos a las guías, insisto mucho sobre lo que unos y otros habéis comentado, es el aportar, decir a la gente nuestra identidad, hablar de nosotros, y que la gente sepa lo que sabemos hacer y lo que hemos hecho, y que no corresponda únicamente a lo que algunos se han preocupado de mundializar como opinión de lo que hacemos. Que sabemos hacer muchas cosas muy positivas, que algunos consideran negativas. Las guías, por ejemplo, y enseñarles nosotros, enseñar a ver. Conocéis el filósofo Merleau-Ponty, que ha escrito libros sobre eso, de cómo ver, y los guías tienen que enseñar a ver, y no únicamente decir eso es esto y esto, tengan que se diga, por ejemplo, yo vería muy bien un guía hablando a los turistas durante 20 minutos del Buen Pastor, empezando por decir, esto es del siglo XIX, no es finales del XIX, principios del XX, mi abuelo talló las piedras del Buen Pastor, José Mendizábal. Bueno, pues que se digan esas cosas, de por qué se hizo, y decir por qué se hizo, entonces se va a hablar de nuestra identidad. En el patrimonio, la UNESCO ha escrito cosas muy buenas sobre el patrimonio inmaterial. Pues en el patrimonio inmaterial es contar por qué se ha hecho eso. Patrimonio material será, esto es una iglesia, pero contar la parte inmaterial de ese patrimonio, por qué se ha hecho eso en un momento dado. Tienes algunos pueblos, y uno en particular en Iparralde, que ha cambiado completamente, estaba dividido por un río pequeño, y ha cambiado completamente cuando han hecho un puente entre los dos. Y era el mismo. ¿Y por qué ha cambiado? Porque resulta que unos no podían ir al otro lado donde había la iglesia, y entonces con ese puente iban, pues para daros cuenta de las barreras que se ponen, tuvieron que pedir permiso al episcopado de Bayona para que las misas que iban a seguir en el otro lado con el puente tenían validez. ¿Os dais cuenta de la monstruosidad que la que vivimos? Por eso, cuando dices los no lugares, al cabo de 1 o de 2 generaciones, estamos acostumbrados nosotros a medir casi todo en función de lo que conocemos y en función de nuestra memoria. De vez en cuando es bueno que seamos amnésicos, olvidar algunas cosas y crear nuevas identidades que completan nuestra identidad. Pero cuando decía de identidad no es únicamente que hablemos de los museos y de fósiles, de hablar también de nuestra capacidad de crear y de nuestra capacidad de crear nuevas autenticidades.
Porque ahora lo que estamos, me da la impresión de que estamos totalmente cogidos por cosas que desgraciadamente forman parte de nuestra cultura. Cultura Bueno, ¿y qué pasa? Eskerrik asko guztioi etortzagatik, hemen emango diogu amaiera saioari, eskerrik asko Iñaki, Aitziber eta Lantxon, txale bat eskatuko dituen. Y es que Rubén ere bai, el debate creo que puede llegar a dar muchísimo más, pero nos quedamos con estas últimas aportaciones de quizá volver a hacer un nuevo llamamiento para profundizar más, o incluso llamamiento a iniciativas propias para que entre vosotros y vosotras en el mismo barrio, bueno, pues, iniciéis nuevos propósitos. Vale, eskerrik asko.